buenas tardes, sean todos bienvenidos a su espacio RD al Descubierto, hoy con interesantes informaciones de todo lo que está sucediendo en el país y una interesante entrevista que tiene mucho que ver con la justicia independiente y los actores que actúan en ella. Pero antes de irnos a nuestra entrevista principal, yo quería hablar de dos temas. Hace bastantes años, yo trabajé en el Instituto Nacional de la Vivienda y yo recuerdo que un operativo de viviendas en el que pude participar, las personas me pedían que las casas se le hiciera sin ventanas por los lados. O sea, francamente, yo lo que querían era que yo hiciera un cajón con tal vez una ventanita por delante y yo no lo entendía. Entonces ellos me decían que ellos no querían estas ventanas porque los delincuentes se tiraban por la ventana y para esconderse en las casas cuando la DNCD y las autoridades le caían atrás y luego las autoridades destruían sus propiedades dándole persecución a estos delincuentes. Señores, de eso hace 20 años. Y es muy triste saber que nada ha cambiado. Y lo digo porque el Listín Diario esta semana, denunció que una familia en Santiago había sufrido una, vamos a decir, invasión a su hogar por parte de la Fiscalía, de la Procuraduría General de la República, acompañada por miembros de la Policía Nacional. Ellos hicieron, o se le tiraron, como se dice vulgarmente, con la orden de un juez en una casa donde habían menores de edad y resulta que fue un falso positivo. Ellos entraron, destruyeron la casa, aterrorizaron a su familia y ahora resulta que nadie se hace responsable. O sea, imagínese usted lo que debe ser que usted a las 2 de la mañana alguien vaya, le tumbe la puerta, entre a su habitación, la encuentre, sabrá Dios en qué estado, aterrorice a sus hijos, que van a quedar con ese problema psicológico para el resto de su vida. Ah, me equivoqué. Claro, después de hacerle pasar las 1001, entonces ahora absolutamente nadie da la cara. Su vivienda está bastante destruida, pasa la vergüenza con los vecinos de que la policía se le tiró en su casa, el descrédito y además el terror psicológico que debe ser pasar por una situación de este tipo. Y a esta altura, y de eso se va ya varios días, la Policía Nacional no dice nada, la Procuraduría General de la República no dice nada, nadie dice nada y es como que el sufrimiento y la vida de esa ciudadana y de su familia sencillamente no valen nada. Entonces, muchas veces se le exige a la policía y a la fiscalía que cumplan con su rol. Pero cumplir con su rol no debe llegar al punto de cometer este tipo de errores en la búsqueda de los delincuentes. Yo me pregunto cómo es que tú puedes meterte en una casa, conseguir la orden de un juez para lograrlo y tú no tener las informaciones correctas. Porque no estamos hablando de que fue que en una persecución la policía se metió, no. Se supone que cuando usted consigue la orden de un juez, porque usted ya ha hecho una investigación previa y esta investigación le permite a usted definir que en esa casa hay un delincuente. Entonces, que todo el sistema haya fallado para permitir que la casa de esa señora fuese destruida, pero que además, luego de hacerle pasar el mal trago, nadie tenga la delicadeza de pedir ni siquiera unas excusas, es sencillamente un descaro, una falta de respeto, una irresponsabilidad y una falta de empatía. Y yo le diría más, yo diría que es una vagabundería por parte de las autoridades de esa demarcación. Así que el palo da uno y Dios lo quita, entonces yo quisiera que en algún momento en República Dominicana, cuando el Estado tenga responsabilidad en crear un daño, ya sea físico o moral, el Estado entonces se haga responsable. Yo sueño con ver a un funcionario, una autoridad, una institución pagando una multa millonaria por el daño que ocasiona. ¿Por qué? Porque en el día que haya que erogar recursos por los daños ocasionados, entonces los funcionarios van a empezar a pensarlo 2 veces antes de hacer la vagabundería que hacen. En otro tenor, esta semana se celebró o se conmemoró, porque esto no se celebra, el Día Mundial de la Diabetes. Las Naciones Unidas ha creado una serie de días en el transcurso del año para que en esos días, valga la redundancia, se recuerden
los retos que enfrentan dependiendo del día. En el Día Internacional de la Mujer, los retos que enfrentan la mujer en el Día Internacional del Hombre, los retos que enfrentan los hombres en el Día del Cáncer, cuáles son los avances, las problemáticas que existen en torno a esto. Entonces, en el Día Mundial de la Diabetes, que pasó, vamos a decir, sin pena ni gloria, y yo creo que pasó sin pena ni gloria en República Dominicana porque no estamos conscientes de la gravedad de lo que es la diabetes. Según el Ministerio de Salud Pública, en un informe que publicó este año, a principios de año, se llama Primera Jornada de Hipertensión Arterial, Prevención de Diabetes y Obesidad. Y en este informe dicen que más del 33.5% de las personas que estaban en esta jornada no sabían que tenían diabetes. Y también decían que hay una prevalencia de obesidad de un 36.5 y una prevalencia de obesidad de un 70.01. También dices que el 44.8% de los pacientes diabéticos tuvo hipertensión arterial en comparación con los 32.8% de los que no tenían diabetes. Y también que prácticamente la mitad de estos pacientes no estaban utilizando medicamentos. ¿Qué significa esto? Que cuando usted le pone, esos son los que sabían, los no diagnosticados que andan por ahí, sabrá Dios cuántos son. Entonces estamos hablando que si prácticamente un 40% de la población dominicana tiene diabetes, el 70% de la población dominicana sufre de obesidad y que estas dos condiciones juntas lo pueden llevar a usted a desarrollar hipertensión, desarrollar problemas de circulación, desarrollar problemas de retinopatía. O sea, es todo un glosario de enfermedades que son producto precisamente de estas dos, de la obesidad y de la diabetes. Ojo, no significa que todos los diabéticos son obesos. Pero ¿por qué yo les quiero hablar de esto en el día de hoy? Porque los estados, todos, porque no es un problema local, se han hecho de la vista gorda con relación al tema prevención en esta y otras enfermedades. ¿Y por qué? Porque si ellos hablasen de prevención e hicieran lo que tienen que hacer y crearan políticas públicas y leyes al respecto, entonces tendrían que enfrentar a la poderosa industria alimentaria y también a la poderosa industria farmacéutica, que le conviene más tenerla a usted inyectándose y usando un rosario de medicamentos antes que decirle que con ejercicios, que eliminando azúcares refinados, carbohidratos procesados, aceites hidrogenados, usted puede reducir bárbaramente las posibilidades de contraer, bueno, no se contraen, de desarrollar diabetes y otras enfermedades. Entonces, la recomendación es esa, independientemente de lo que le diga su médico, busque. Gracias a Dios tenemos hoy Internet que nos permite tener acceso a mucha información. Estos días, como el Día Mundial de la Diabetes, son precisamente para eso, para que usted, para despertarle ese gusanito de curiosidad y que usted vaya e investigue, porque posiblemente usted esté sufriendo de alguna condición, tal vez no diabetes, pero otros productos del tipo de alimentación y de vida que lleva, y usted no se va a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde. Tal vez usted cree que sus hijos están muy sanos y resulta que su hijo tiene diabetes. Ya entre 150 y 250 niños todos los años son diagnosticados con diabetes y uno ni siquiera se está dando cuenta del daño que uno le hace a un niño cuando uno le da productos fast food, le da refrescos, le da jugos, le da galletitas, le da pizza, le da una serie de cosas que si se hace un día el balance existe. El problema es que ya no es un día. Nosotros comemos pan todos los días, nosotros comemos pastas todos los días, comemos arroz todos los días y lo comemos en cantidades que están muy por encima de lo que se establece que es sano. Y lo mismo sucede con los aceites. Yo crecí creyendo que el aceite de canola, el aceite de maíz, los aceites vegetales eran los buenos y resulta que no, que estos son los que producen más daño. Entonces, es hora, vamos a decir, de cambiar el chip. Si tiene que cambiar de médico, cámbielo, sí, pero investigue. Nunca se quede con una sola opinión, porque lo que está en riesgo es su vida. Vayamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de RD al Descubierto.